¿Están viendo la presentación? No está presentando, doctora. Bueno, ya sale. Ahora sí me parece. Está visible. Y doctor, esto ya es del libro. Perfecto. Estamos en señalización y regulación molecular. Lo que les pido es que me digan si ven en la pantalla. Porque aquí dice que se está compartiendo. Sí, Doc, ya se ve. Perfecto. Voy a comenzar entonces. Los temas que nos tocan hoy es ver la parte de señalización molecular y regulación de toda la herencia. Entonces, vamos a empezar hablando de los principios estos de la regulación genética. Voy a ver si lo pongo en pantalla completa para poder usar el puntero. Entonces, como pueden ver allí, se habla de que hay algunos principios generales. El primero de ellos es obvio que existen varios y muchos genes que pueden transmitirse simultáneamente. El ADN que se transmite puede procesarse de manera selectiva para regular cuáles mensajeros, cuáles ARN mensajeros llegarán al citoplasma para convertirse luego en proteínas en los organelos productores de proteínas. Estos ARN mensajeros experimentan traducción selectiva, es decir, que no toda la información que sale del núcleo del citoplasma es traducida. Y las proteínas que se sintetizan a partir de estos ARN mensajeros pueden tener distintas modificaciones. Entonces, lo que corresponde ver es hablar de los nucleosomas, la heterocromatina y la eucromatina. Si tienen alguna dificultad o duda, por favor, díganme con toda tranquilidad. Los nucleosomas son estructuras donde están contenidos los genes en un complejo de proteínas y ADN. Este complejo es denominado histona, o sea, son proteínas estructurales que ayudan a hacer el soporte cromosómico de los genes en sí. El conjunto de ellos se denomina cromatina y la unidad estructural es el nucleosoma. O sea, el conjunto de nucleosomas es lo que llamamos cromatina. Es decir, esta imagen que se ve aquí es justamente un nucleosoma con varios histonas, que son generalmente 8, ¿sí? Y a veces menos. Aquí la parte que ven en morado es la histona y alrededor fuertemente asegurado el ADN nuclear. Existen también otro tipo de proteínas de sostén estructurales que son las histonas adjunct. Todos estos forman esta categoría de el nucleosoma y que aquí además tiene un ADN, esta parte que une un segmento del ADN con el siguiente, son los llamados ADNs de enlace. Entonces, como pueden ver ahí en la pantalla,
son ricas en aminoácidos y por lo tanto tienen una carga positiva bastante notable. Tienen además arginina y lisina. Estas histonas, denominadas aquí H2A, H2B, H3 y H4, son pequeñas que tienen en realidad cadenas cortas de hasta 135 aminoácidos y forman en conjunto los nucleosomas. Tienen estas que hemos dicho que son las histonas de unión y en conjunto 220 aminoácidos. Volviendo a la parte anterior, cada nucleosoma tiene ese octámero de proteínas histonas y alrededor de 140 pares de bases. En el dibujo estaban solo 6, pero normalmente se habla de que son 8. Ahora, esos cúmulos que se enlazan unos con otros forman las proteínas histonas y mantienen el ADN enrollado con firmeza. Si se acuerdan de la clase anterior, la clase presencial, habíamos visto que se forma una estructura densa que es llamada la heterocromatina. Esas son los nucleosomas y las histonas. Cuando empiezan a dividirse, se aflojan y forman la eucromatina, que tiene ese aspecto de collar de perlas que se está deshaciendo, y en ese caso, cuando puede tener lugar ya la división del ADN, se convierte en eucromatina. Entonces, vamos a ver lo siguiente. ¿Cuál es la estructura de un gen típico? Como hemos visto ya en la clase anterior, existe una región de inicio habitual, seguida de partes que son llamadas exones, que son las partes que codifican, los intrones, que son las áreas que tienen algunos aminoácidos que no son replicados, y luego potenciadores y también una región de terminación de la secuencia, esta que se ve aquí con celeste. Y al final el sitio tiene siempre un principio y un fin, y un número indeterminado de exones e intrones. Aquí ustedes ven el exón 1, el 2, el 3, hasta el 4. Y lo mismo los intrones, que son los que no codifican información, intrón 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, la región promotora de la información es llamada la caja Tata, y es una combinación que no se modifica nunca, y es la combinación de timina, adenina, timina, adenina. Entonces, eso es lo que llamamos caja Tata, y tiene las secuencias de ADN que se traducen en proteínas, estas verdes, con un codón que es el inicio de la transcripción, que luego va a hacerse traducción. O sea, son 2 etapas. Primero transcripción para salir del núcleo hacia el ribosoma, y luego cuando ingresa al ribosoma es la traducción para empezar a producir las proteínas que están codificadas. Lo que decía al principio al hablar de los principios es que puede haber una transducción o traducción de distintas proteínas a partir de un mismo gen. Este es un gen hipotético con esta secuencia, que tiene este número de exones, tiene este tejido específico en celeste que viene, en este caso en el ejemplo, se denomina un área de hueso, otros intrones más, y todas las regiones verdes son codificantes. Como pueden ver, si se va a sintetizar un tipo de proteína llamada 1 aquí, los exones no son tomados en cuenta, y si se fijan, esta secuencia de verde es idéntica a la primera, ¿no? Luego de que está la región inicial de inicio, las 2 siguientes, y aquí desaparece la que corresponde, la proteína específica para el hueso. Y todos los demás son igual. Esta otra secuencia de codificación, la pequeña aquí, los intrones han desaparecido y forma un tipo de proteína determinado. De este mismo gen inicial o de este mismo ADN se puede modificar en una proteína que tenga hueso, que tiene la misma secuencia. Si se fijan, esta es similar a esta. Al lado de la ausencia de los intrones aparece la otra secuencia corta, la más larguita, y vuelve a aparecer la secuencia del tejido óseo. Y aquí al lado lo mismo, no se modifica y se forma una proteína 3 con la región de intrones que no se traduce.
La proteína 3, perdón, la anterior era 2. La proteína 3 es similar, pero desaparece otra vez el área de hueso. Y significa que han desaparecido estos segmentos. Aquí se ha recorrido un poco este bloqueo azul que debe estar en la porción que corresponde a la tipificación del hueso y de esta otra proteína, de este otro segmento corto del ADN que corresponde a los últimos exones. Entonces, todo este conjunto de cambios que pueden darse se llaman esplisiosomas. Son sitios específicos de transcripción del ARN mensajero, del ARN inicial de un gen. Entonces, eliminan estos intrones, como hemos visto aquí, y van formando el pre-ARN mensajero, para que luego pueda ser traducida a diferentes versiones a partir de un gen. Ahora, una pregunta que seguramente puede ir en el examen es ¿cómo se llaman las proteínas que derivan del mismo gen? Se denominan isoformas de empalme. Es decir, cada una de estas es una isoforma que viene de un mismo gen. Para recordar en qué consiste el proceso de transcripción, el ADN nuclear, que es doble, se traduce y es leído para ser convertido en el ARN mensajero, que es una hemicadena, ¿sí? ¿Se acuerdan? Es una hemicatenaria que va a hacer luego salida hacia el citoplasma y en el ribosoma va a formar esta hemicadena con los anticodones, una proteína diferente según lo que haya codificado esta primera replicación. Cuando se hace al revés, se forma la transcripción inversa, es decir, que a partir de la molécula de ARN puede hacerse una molécula de DNA. Es decir, siempre son equivalentes las pares de bases covalentes. Puede haber modificaciones en el gen que son después de la transcripción, es decir, en el mismo ARN. La idea es que tiene que formar a partir de esta primera hemicadena un ARN maduro capaz de producir proteínas. Estos se llaman mecanismos de rápida respuesta y permiten que se produzcan diferentes proteínas y regulan el fenotipo y la tasa de proliferación. Como hemos visto anteriormente, tienen una zona de inicio y tiene que haber otra del final. Existen otras modificaciones que son post-traduccionales o que vienen después de que se ha traducido, es decir, o transducido la producción de una proteína. Por eso se llama, puede subir modificaciones post-traduccionales que pueden alterar la estructura de una proteína. ¿Por qué? Porque ellas pueden tener que ser cortadas para activarse o pueden requerir algún proceso químico como la fosforilación. Otras proteínas deben combinarse con otras para ser liberadas a partir de espacios determinados o pueden ser enviadas a regiones celulares específicas. No se olviden que la célula a partir del núcleo es una vasta región llena de organelos. Entonces, aquí la idea es combinar muchas posibilidades. Si existen 23.000 genes, lo que hemos visto la vez anterior, entre 21.000 a 23.000 en cada célula, el número potencial de proteínas puede ser 5 veces este número de genes. Y los mecanismos que son más conocidos, puedo ocultar esto para que no interrumpa la lectura. ¿Ven mejor ahora? Sí, Doc. Perfecto. Entonces los mecanismos químicos son fosforilación, metilación, que también sirve para otras cosas, como vamos a ver después, y la acetilación. Son todos procesos químicos. Puede haber también clivajes que son característicos de las proteínas, o fusión o unión de pequeños péptidos. Péptidos es el conjunto de algunos aminoácidos. Esos mecanismos nuevos son estos que dice ubiquitinación, sumidación y metilación. Son los últimos tres que están actualmente
estudiados como mecanismos de fusión de las proteínas. Como dice el título del tema, tiene que haber una señalización especial para que se produzca la lectura del DNA y la traducción correcta. Entonces, para tanto que las células que inducen como las que responden mantengan esa intercomunicación, se llama señalización. Tiene tres tipos de interacciones que pueden ser parácrinas, yuxtácrinas y autócrinas. Entonces, el mecanismo de interacción parácrina es aquel en que las células se encuentran cercanas y mediante un mecanismo de difusión de sustancias, estas se difunden estas sustancias lado a lado para interactuar con las células cercanas. Si son yuxtácrinas, están más cercanas, pero no implican proteínas de difusión, o sea, no tienen sustancias que difundan. En el caso de las parácrinas, se llaman factores parácrinos o factores de crecimiento y diferenciación. Del inglés, como dicen, growth and differentiation factors. ¿Sí? Ya estoy hablando como buena latina. ¿En qué consiste la señalización parácrina? Son vías de transducción de señales. O sea, lo que hacen es inhibir al inhibidor, por eso lo he puesto con azul, para que se den cuenta que el mecanismo es curioso. Inhiben a una proteína que inhibe a su vez, de modo que liberan el mecanismo, la voluntad inicial que se tenía previsto. Y ese es un ejemplo de la señalización de J-Hawk que vamos a ver más adelante. Estas cuentan las vías de transducción de señales, tienen una molécula que siempre se llama ligando y un receptor. El receptor va a través de la membrana celular y tiene un dominio que sale de la célula. Entonces, el conjunto de todas estas señalizaciones tiene siempre un ligando, un dominio dentro de la membrana y un dominio fuera dentro del citoplasma. Estamos hablando de la membrana nuclear. El resultado de la activación es la actividad enzimática del receptor, que activa otra enzima que es una sinasa. Las sinasas son siempre tijeras moleculares que tienen la capacidad de establecer que adquieran moléculas de fósforo, por lo tanto, fosforilar otras proteínas, y usan la energía de ATP como sustrato. Y la energía se encuentra en las mitocondrias. Entonces, el hecho de adquirir moléculas de fosfato activa las proteínas para que aumenten proteínas adicionales. Y el conjunto de estas proteínas que hace interacciones en forma de cascada activa al factor de transcripción. Entonces, este factor activa la expresión genética o la inhibe, o sea, activa la proteína que se está queriendo expresar o la inhibe. Como hemos visto, la mayor parte de los mecanismos tiene esta primera actividad, inhibir al inhibidor. Esa es la señalización. Y esto de inhibir al inhibidor se da en todos los tipos de señalización, tanto en esta parácrina, que significa a través de difusión con sustancias, en la yuxtácrina, que es por proximidad, o en la autócrina, que es en cada célula en sí, como vamos a ver más adelante. Los factores parácrinos se denominan GDF. Tienen 4 familias, ¿sí? Y esas familias son el factor de crecimiento de fibroblastos, ese es el growth factor de fibroblastos, el factor WNT, el hedgehog y el factor transformante beta, que es una familia bien grande de factores de señalización. Ahora, cada familia de estos GDF, marcados aquí, tiene su propio grupo de receptores grandes. Y estos receptores son igual de importantes que las moléculas de señalización. Entonces, para resumir, en el proceso de transcripción y traducción para la codificación del DNA nuclear, del DNA que pasa luego a los ribosomas del citoplasma, están los factores
de señalización y los factores de recepción. Entonces, las 4 familias de los factores de señalización: factor de crecimiento de fibroblasto, el WNT, el hedgehog, significa erizo, y el factor de beta de transformación. Hay otro tipo de interacciones que se dan, sobre todo en las interacciones yuxtácrinas, en que hay, como pueden ver en la dirección de las flechitas, una interacción entre 2 tipos de tejido, sobre todo embrionario. El mesénquima es esta parte con celulitas en color marrón, que son células indiferenciadas, capaces de transformarse en cualquier otro tipo de célula. En este caso, en la interacción epitelio-mesénquima, están intercambiando información con el epitelio subyacente. Entonces, puede ser que este tejido, el epitelio, manda señales al área indiferenciada para que siga aportando material genético para transformarse en epitelio, a fin de generar una estructura específica. Un epitelio, digamos, el epitelio digestivo, el epitelio del oído, de cualquier lugar del cuerpo. Entonces, siempre hay una inducción a partir de segmentos del nuevo tejido que ya se ha formado sobre el tejido indiferenciado. ¿Sí? Entonces, cuando el proceso de inducción se inicia, se producen estas señales, que aquí están marcadas con flechas. Naturalmente, en el proceso real no hay flechas, es solamente una forma esquemática de verlos. Entonces, ¿qué ejemplos hay de sistema parácrino? Hay la presencia de citoquinas que han debido oír, son todas sustancias que producen inflamación. Hay factores de coagulación, como el de coagulación espermática, el factor de crecimiento, la somatostatina y la histamina, entre muchos otros. Entonces, muchos de esas sustancias, todas son proteicas y tienen distintas funciones. Como pueden ver, algunas de ellas son inflamatorias. Por ejemplo, las citoquinas son las moléculas, las proteínas inflamatorias que hay en todas las células del cuerpo, y la histamina también en las células epiteliales. El proceso de transducción se inicia en el núcleo. Esta parte central de aquí abajo viene siendo el núcleo, y aquí está el gen transcribiendo, se activa para transcribirse. En el núcleo siempre se produce la transcripción y la traducción fuera de él, en el ribosoma y en el citoplasma. Entonces aquí primero se hace la transcripción, se activa a través de los poros nucleares aquí señalados. Sale el complejo proteico activado, este marroncito que tiene el puntito negro, hacia el citoplasma, activa la proteína y va a producir en la región de la membrana celular lo que les decía, la unión del complejo del receptor y el ligando. ¿Sí? El ligando se sitúa por fuera de la membrana y el complejo del receptor dentro de la membrana, en el espesor de la membrana celular. Inmediatamente por dentro se sitúa, mejor dicho, la región activada. En este caso es la enzima que mencionábamos antes, que es una sinasa. Todo este proceso es la transducción. Les repito que la vía de transducción típica implica un ligando que está aquí y su receptor. Entonces, como decía ya, la activación siempre es enzimática, implica una sinasa. La sinasa es importante porque es capaz de romper uniones. Todas las sinasas tienen esa función. Y también puede ser necesario usar otras enzimas, pero la inicial siempre es una enzima sinasa. Se vuelve a producir la fosforilación de varias proteínas y se activa el factor de transcripción. Entonces, está la proteína formándose en este sector de la región activada. Coméntenme, por favor, si les parece entendible, porque he tratado de reducirlo a transcribirlo, y traducirlo a una lectura más sencilla de la que está en el lado. ¿Se entiende?
Sí se entiende, Doc. Ah, está bien, muchas gracias. Sí, vamos a ver. Quería ver si los veo, pero en eso me voy a perder. Entonces, mejor iré donde estaba. Ahora una pequeña mención de los que habíamos hablado, de otra de las familias, los factores de crecimiento de fibroblastos. Son importantes estos porque van a ver que se repiten en muchos momentos del desarrollo embrionario y va a haber que conocerlos y aplicarlos, ¿sí? Estimulan fibroblastos en cultivos in vitro, pero existen varios genes de este tipo que estimulan el crecimiento de fibroblastos, ¿no? Actualmente dice 12, pero son más. Y pueden producir cientos de isoformas proteicas, lo que les decía al hablar del gen típico, cambiando pequeños segmentos del RNA o los codones de inicio. Entonces, cada factor de crecimiento de fibroblastos es capaz de producir muchas isoformas de proteínas, ¿sí? ¿Se acuerdan qué se llamaban las formas que hemos visto anteriormente? Estas, las isoformas de empalme, ¿sí? Es de esto que hablábamos. Entonces, se puede producir distintas proteínas a partir de la misma inicial. Entonces, volvemos a los factores de crecimiento de fibroblastos, modifican ya sea el empalme con el ARN o los codones de inicio. Entonces, estas proteínas, igual que todas que van a ser como las estimuladoras, tienen sus propios receptores, y en este caso son sinasas de tirosina, que son los receptores de factores de crecimiento, o sea, los receptores del FGF. Y le aumenté un R más, que significa receptor. Todo el complejo siempre está dado por el ligando y el receptor, no se olviden. Y va del núcleo hacia la superficie de la célula, y cerca de la membrana celular o en el interior mismo de la membrana se produce la codificación proteica y la traducción del RNA en proteínas específicas. Ahora, los factores de crecimiento, los FGF, activan otras vías de señalización, que son, por ejemplo, importantes cuando se produce la formación de vasos sanguíneos, crecimiento de los axones de las células nerviosas y también la diferenciación del mesodermo. Es importante que mantengan esto en mente porque en todas y cada una de las lecciones de embriología se va a ver. Algunas veces estos factores de crecimiento de fibroblastos se pueden mezclar o sustituir entre sí y son responsables de eventos específicos. El más importante es el factor de crecimiento de fibroblastos 8, que es el clave para el desarrollo de las extremidades y algunos segmentos del cerebro. Esto ya les va a servir ya para todo el resto de las áreas de embriología que vamos a ir viendo por sistemas. Pues no se olviden que de los factores de crecimiento de fibroblasto, el FGF8 es el importante. Ahora, este factor de proteínas es otro, diferente del de fibroblastos, y es el más importante. Se llama gen Hedgehog y quiere decir erizo. Se encontró en la pata de una drosófila. En los mamíferos, que no son ya la mosca de la fruta, existen tres tipos: el desert, el Indian y Sonic. El más importante es el Sonic. Esta proteína, que se abrevia SHH, está implicada en gran número de eventos del desarrollo, el Sonic Hedgehog. No sé si se dice Hedgehog, pero se escribe así. Y deriva de este personaje que lo deben conocer algunos de ustedes. ¿Lo conocen? El nombre, este se llama no sé cuántos Hedgehog, de dibujos animados. Ustedes lo deben conocer. ¿Lo conocen? ¿O lo han visto por lo menos alguien? Sí, Doc.
¿no? Yo, pues, lo conozco a través de este tema, pero sí lo había visto en algunos sitios también. Este se supone que es un erizo que alcanza gran velocidad y que hace es una super figura, ¿no es cierto? Y la reproducción, digamos, en 3 dimensiones de cómo sería este gen es la que está a la derecha. Pero el nombre lo han tomado de este personaje. ¿Qué es lo que hace? Es el gen maestro para toda la embriogénesis. Si se dan cuenta, estamos entrando disimuladamente, pasando de la genética a la embriología. En esta clase, la siguiente, ya vamos a entrar en embriología. Entonces, al principio se hablaba teóricamente de que había, antes de que se produjese el desarrollo de la biología molecular, los embriólogos, que eran los máximos científicos del siglo XIX, presumían que había una señal maestra, y esta señal es la que actuaría como morfógeno, es decir, el que da forma. Es una molécula secretada que daría gradientes de concentración e instruiría a las células para convertirse en tejidos y órganos distintos, un factor morfógeno. Ahora, en la actualidad es uno de los señalizadores, pero es esta proteína, el Sonic Hedgehog, que es la que se acerca más a cumplir este papel que intuían los embriólogos del siglo XIX. Entonces, este lo van a ver repetidamente, es el que más vamos a ver en todos los procesos de formación de órganos, o sea, estimulando un tejido al tejido vecino para que se diferencie. Este gen maestro, el del Sonic Hedgehog, como pueden ver, está implicado en toda esta lista de acciones y más aún, ¿no? Lo que interesa, bueno, todos son importantes, pero establece, por ejemplo, cuál va a ser la línea media para que haya simetría en los organismos. Si no hubiera la acción estimuladora y también bloqueadora, inhibidora, mejor dicho, del Sonic, no tendríamos una línea media ni de arriba hacia abajo ni lateralidad, ¿no? Entonces establece patrones del desarrollo neurológico, extremidades, el músculo liso, todo esto, vejigas, a los folículos pilosos, los ojos, papilas. Entonces, la gran mayoría de eventos del desarrollo y transformaciones tienen que ver con este gen. Y tiene su propio receptor, que es este PTC. Significa esto que está unido, ¿no? Patched. Inhibe es aquí donde se expresa, y te vamos a tratar de explicarlo bien, inhibe a esta otra proteína, a este otro grupo de receptores y elimina la actividad de ellos y por lo tanto suprime su actividad, o sea, los inhibe. Y permite que se active la unión del gen HCG con su receptor. Entonces, como les digo, es inhibir el inhibidor. Eso tienen que acordarse. Y bueno, actúa sobre una de las familias, en este caso el ejemplo es GLI1A3, controla los genes blancos. Entonces, la especificidad de la expresión del Sonic Hedgehog está regulada por elementos potenciadores múltiples, ¿sí? Tienen cada uno, no es solo la proteína solita que actúa, sino tiene multitud de receptores específicos según el tipo de tejido donde esté actuando. Esta es una imagen esquemática de un gen Hedgehog. Como pueden ver, en una porción A está inhibiendo la transmisión de este factor, como hemos dicho, el SMO, y permitiendo que el receptor funcione con la proteína y se fusione. En el caso B, libera esta proteína, este factor SMO, y va hacia la vía de GLI, permitiendo que se active. Y este otro queda bloqueado, ¿sí? Y se comunican entre sí directamente. Es una de las formas, una de las más sencillas que he encontrado, no está en el LAGMA, para que se vea cómo actúan inhibiendo al inhibidor para liberar la otro original. Otra familia de proteínas, WNT.
Existen 15 genes distintos que se relacionan con lo más estudiado es la mosca de la fruta, por eso es que hablan en general de este organismo, del organismo de la mosca de la fruta. Y sus receptores, a su vez, estas son las proteínas estimuladoras y tienen receptores la familia Frizzle. Tienen otros patrones de acción en las extremidades, el cerebro medio y la diferenciación de somitas y estructuras urogenitales. Entonces, son proteínas específicas que al hablar de esos temas también se van a describir. Y está la familia del factor de crecimiento de fibroblastos beta, que aquí se llama factor de crecimiento transformante beta. Igual que las otras familias, cuenta con muchos miembros. La anterior contaba con más de 15. Y el gen maestro tiene muchos más, ¿no? El factor morfógeno. Las proteínas WNT15, la familia de este factor de crecimiento transformante, más de 30. Y esto lo vamos a ver sobre todo en el desarrollo del tejido conectivo, ¿no? Los factores de crecimiento transformantes beta, las proteínas morfogenéticas otras, se habla mucho de ellas, las BMP, la activina, el factor de inhibición mulleriano, que es específico para la formación de los túbulos germinales masculinos y femeninos, que siempre actúan como les he adelantado, inhibiendo al inhibidor. Este primer miembro reconocido, el beta 1, se aisló a partir de células tratadas por virus. Entonces, esta familia de factores de crecimiento transformante actúan sobre la matriz extracelular y la ramificación epitelial, o sea, la transformación del mesodermo en tejido epitelial, en todos los órganos que son de tejido epitelial muy simple y muy ligero, como los pulmones, riñón y glándulas salivales. También está otra, ¿no? Los beta en tejido epitelial. Los BMP, todo lo que les he dicho en la formación cartilaginosa y ósea. Y participan también en la duración de la vida de las células, porque todas las células tienen una vida determinada, ¿no? Se van reproduciendo, no son inmortales. Y cuando se mueren, que está programado, es como la duración programada de los equipos electrónicos, se llama apoptosis. Otras moléculas de señalización parácrina, solo el sistema parácrino, ¿no? Entonces, en estas tenemos serotonina, que han debido ir a hablar, el ácido GABA o el gamma aminobutírico, la adrenalina y noradrenalina también tienen función, entonces, genética al señalar qué tipo de funciones van a cumplir los ligandos y receptores. Estas proteínas, que son clásicas del sistema nervioso, adrenalina, noradrenalina, no solo se usan para estas neuronas, también se usan para el desarrollo embrionario. Está la serotonina, que es la hormona clásica del bienestar en el sistema nervioso, actúa como ligando de gran número de receptores y casi todos están acoplados a proteínas G. Entonces, espero que se esté perfilando la actividad de cada una de estas sustancias y moléculas para el desarrollo embrionario, la utilidad que tienen cada una de ellas. Otras moléculas más. Entonces, la 5-HT, que sirve para establecer la lateralidad, igual que la molécula anterior que les mencionaba, este proceso de gastrulación, es decir, cuando está en etapa de disco germinativo trilaminar, como vamos a ver, también actúa sobre el desarrollo cardíaco y otros procesos. Aquí la noradrenalina y parece participar en la apoptosis, lo que les decía, la muerte celular programada en los espacios interdigitales, dice. Esto es para la formación de dedos de manos y pies. Cuando no se produce una acción correcta, se produce la fusión de los dedos. O sea, no se desarrollan separados. Ahora, el otro tipo de señalización, la yuxtácrina.
Es decir, no hay la liberación de una señal soluble, lo que les decía al principio. Su membrana, la proteína de su membrana interactúa con el receptor de una célula de al lado. Es parecido a la señalización parácrina, pero sin la liberación de una sustancia específica. Las señales eustacrinas van a lo largo de la membrana celular y afectan a la célula emisora como a las adyacentes. Esta es una vía también muy utilizada que usa la señalización eustacrina, que se llama vía Notch, que actúa con un receptor de la célula que sigue. Entonces regula el desarrollo embrionario, estableciendo como si fuera un trencito avanzando hacia la diferenciación y el desarrollo de los tejidos. Y también sirve para reparación de tejidos. O sea que esta actividad genética, aunque seamos adultos y demás, siempre está actuando. Y finalmente está la señalización autócrina. No sé si se dice autócrina o autocrina. Creo que es válido de ambas maneras. Entonces, como les adelantaba, en este caso, la célula se envía señales a sí misma, en su propia superficie. Eso provoca cambios en la misma célula. Entonces, produce su ligando, pero como agente autócrino, se une a receptores dentro de la misma célula o en la superficie y provoca cambios en sí misma. O sea que una célula por sí misma puede autoseñalizarse y estimularse para sufrir cambios en su diferenciación. Entonces, repasando, hemos visto 3 tipos de señalización, que es lo más importante que ustedes deberían recordar: la parácrina, la eustacrina y la autócrina. La parácrina por medio de difusión de enzimas, la eustacrina por contigüidad y la autócrina produciendo señales dentro de su misma, de la superficie de una sola célula. Entonces, ahí sí se acabó esta parte. Y quisiera que me digan si tienen alguna pregunta o algo interesante aquí que quisieran volver a ver antes de que pasemos a la gametogénesis. ¿Está claro todo este segmento, esta parte? Shaima Wara Mamani se encuentra presente. Sheila Rojas, ¿no está? Ah, ahí está, Shaima. Sheila Fátima Rojas. José Tola Condori. Por lo visto, varios se han ido, están presentes. Aquí dice que alguien quiere unirse a esta llamada. Voy a ver si puedo unir a esta persona. ¿Está Cristina? Cristina dice. Ahí está Leonardo, está varias veces. Esmeralda, ¿quién más? Porque aquí están todos. Cristina Vallejos es. Ah, está. Levanten la mano, Anaí. Anaí Caballero, supongo, no llego a leer todo. Valeria. Aquí tenemos 31 personas. Ah, varias personas quieren unirse, recién van a regresar. La pena es que yo no sé cómo unir aquí. Doc, tiene que poner a permitir. ¿Dónde está eso? Al ladito dice Valeria Camila permitir, dice. Ay, ay, ay. Entonces, voy a admitir a todos, eso se puede, ¿no? Mejor.
A ver qué tal. Permitir, así todos los que han solicitado entran. Ahora sí, me he admitido de nuevo yo misma. ¿Están todos admitidos? Parece que sí. Me avisan, por favor, si alguien más quiere unirse. Entonces, ahora vamos a ver la otra presentación. Igual no sé si se ve, avísenme, por favor. Sí se ve, Doc. ¿Sí se ve? Perfecto. Entonces vamos a hablar de la parte que ya nos incorpora más en la embriología, que es la gametogénesis. Todo parte de las células germinativas o germinales primordiales, que son precursores tanto de los ovocitos como de los espermatocitos. Y son las encargadas de mantener cada especie similar a sí misma en el curso de los años y los siglos, ¿no? Entonces, si esta línea germinal se puede detectar desde los primeros días del embrión, aquí. En esta primera etapa, cuando se forma el disco germinativo bilaminar, es este, ¿a dónde está? Voy a irme a la pantalla completa mejor. Díganme una cosa, ¿prefieren la pantalla completa? ¿Se ve mejor o está bien con la otra? Se ve mejor, Doc, así. Ya. Entonces, vamos a poner el puntero. Esto les digo. En la etapa de disco germinativo bilaminar, que tiene 2 semanas el embrión en realidad, se forman todas estas estructuras que las vamos a ver en detalle cuando hablemos de eso, ¿sí? Se está formando incluso el nodo cardíaco, pero todavía no son 3 capas, solamente 2. Y el resto, las que están en verde agüita, son los tejidos de sostén y de protección. En la parte cercana a la cola del embrión, porque es como un gusano, se produce el desarrollo de estas células germinativas primordiales, que son las que al final van a situarse en las gónadas, tanto masculinas como femeninas, estas que señalo con el puntero, y van a ir por lógica en la parte posterior hacia la colita del embrión, y son las células germinativas primordiales. Los dos grandes mecanismos para asegurar que nuestras especies se propagan generación tras generación son la mitosis y la meiosis, ¿sí? Entonces vamos a hablar primero de la mitosis. Iniciamos aquí abajo con una célula de 46 cromosomas que empieza en el periodo de interfase, de reposo que se llama, a duplicar la cromatina. O sea, toda esta cromatina que hemos visto, la eucromatina empieza a duplicarse, se condensa, por eso se hace más oscuro. Y se van formando en los polos unos organelos extranucleares que van a dar la orientación luego a la forma en que se reproducen los cromosomas, que son los centrosomas, que se va a ubicar uno a cada lado de la célula, ¿sí? Que son los guías de los usos mitóticos. Entonces, en primera etapa, aquí tenemos, nos muestra con el ejemplo, cromosomas dobles, ¿sí? 4 cromosomas dobles. Esta es la etapa de profase, mientras los centrosomas van migrando uno a cada extremo de la célula. Luego, en la prometafase, es decir, antes de la mitad del proceso de la mitosis, aquí los centrosomas, uno y otro, están cada vez más situados en los polos y también los cromosomas dobles se van situando a partir de los centrosomas, porque en el uso mitótico, en el centro que se va a formar aquí, van a estar unidos los cromosomas a partir del centrosoma, de la porción central, como se ve aquí, ¿no? Esta porción central va a formar una especie de apego al eje central para que después puedan dividirse nuevamente los cromosomas dobles y volverse simples. Esta porción, esta etapa central donde los cromosomas se sitúan alrededor del eje del uso mitótico ordenado por estos organelos que son los centrosomas y que mandan una serie de filamentos que van a dar ese orden en forma de uso, como con el que se teje. Entonces, esta etapa central es la llamada metafase, donde se acomodan
estas cromátides dobles, como pueden ver aquí tienen 4 brazos, e inicialmente tenían solamente, bueno aquí no se ve, pero básicamente tenían un solo brazo. En la etapa más avanzada ya de la mitosis, llamada anafase, los organelos del extremo, que son los centrosomas, van acortando las fibras del uso mitótico y por lo tanto separando otra vez en cromátides simples. Aquí eran dobles, aquí se separan en cromátides simples y cada una migra hacia cada uno de los polos. ¿Se entiende? Aquí han migrado y empieza a formarse de nuevo la membrana nuclear en la etapa de la telofase. Y esta línea significa que se está produciendo la diferenciación celular, o sea, la división celular. Van a migrar hacia los extremos los centrosomas y vamos a tener como resultado 2 células hijas con 46 cromosomas simples cada una. ¿Sí? Ese es el resultado de la mitosis. ¿Se entendió? Lo vuelvo a repetir. ¿O no es necesario? ¿Puede volver a repetir, Doc? Sí, claro que sí. Vamos a ir viendo cada fase. Las fases clásicas de la mitosis son profase, metafase, anafase y telofase. Estas 4 que están con negrita. Pero hay otras que están con letra normal, que también hacen parte del proceso, que son la interfase o etapa llamada antiguamente de reposo y la prometafase. La interfase es la etapa en que la cromatina de los cromosomas se va duplicando. Es como si fuera cada uno de estos que señalo aquí con el cursor, que solito va a irse duplicando y condensando hasta formar 46 cromosomas dobles. ¿Sí? ¿Se entiende? O 3 o 8, el número de cromosomas que tenga la célula en cuestión. Aquí se habla de una célula humana, entonces 46 cromosomas dobles. ¿Qué es lo que sucede en la interfase? Se duplica el material genético. Se produce, sigue el mismo número de cromosomas, no cambia, pero se hacen dobles. Y esto se va a ver más claramente donde se concentra en la profase. Aquí se va formando el uso mitótico a partir de estos organelos, los centrosomas, que migran a cada polo de la célula. Eso lo deben saber desde el colegio, ¿no? La formación del uso mitótico. El uso es la estructura justamente en forma de una rueca para hilar el hilo, ¿no? Que tiene 2 extremos delgaditos y uno ancho al centro. Entonces, en la profase, ¿qué es lo que está produciéndose? La formación del uso mitótico. Hay una etapa temprana de la metafase que se llama prometafase. En esa los cromosomas se condensan más, son más gruesos y los centrosomas han migrado casi en su totalidad y está casi listo el uso. ¿Sí? Parte superior, parte inferior si quieren del uso y son los filamentos que van a formar hacia el centro y comunicar con el otro centrosoma. Luego viene la metafase, la etapa mediana o medial de la mitosis, donde los cromosomas dobles se sitúan al centro para que la acción de los centrosomas luego pueda separarlos, ¿no? Aquí están unidos, tienen 4 cromátides, ¿no? 4 cromátides, 4 brazos. 1, 2, 3, 4. Y cada uno. Los chiquitos, algunos tienen brazos cortos, algunos son más grandes. Como bien saben, los cromosomas son variables. Entonces, en la metafase se reúnen en el ecuador de la célula, en la línea media, y el uso mitótico está totalmente conformado. Cuando avanza más el proceso y se entra en anafase, los centrosomas van acortando, tirando de los filamentos del uso y por lo tanto tirando también a través del centrosoma, a través de la porción central de cada cromosoma, hacia los polos de la célula. ¿Se dan cuenta? Por aquí se va migrando hacia el polo superior y a través de este otro centrosoma migra al polo inferior y con cada uno de los cromosomas ocurre lo mismo. ¿Se entiende, no? Esa es la anafase, están migrando. Y en la telofase ya están 4 cromosomas, en este caso muestra en el ejemplo 4 solamente, porque con los 46 sería un problema. Los 4 cromosomas estos que aquí estaban dobles,
Aquí aparecen simples, ¿no? El azul, el verde, el marroncito y el celeste. 4 cromosomas simples, pero en 2 células hijas, ¿sí? Entonces, el resultado final de la posterior a la telofase es la división celular. Aquí la célula se divide, aquí está empezando la división y aquí se divide totalmente y tiene 2 células hijas con 46 cromosomas simples, porque luego se va a volver a dividir, va a volver a duplicar su ADN, va a tener otra vez cromosomas dobles cada una de estas células. Ahora sí está ya entendido mejor. Hola, ¿están ahí? Se capta mejor. Este dibujo es bastante bueno, por eso lo escogí. ¿Han entendido en qué Sí, creo que se consiste? entiende. Esta es la forma, gracias, en que se divide en todas las células somáticas, ¿no? De esta forma es que crecemos y demás. El que mide 1,80 es gracias a este proceso. Aquí la muestra más detalladamente, ¿sí? Aquí tienen las cromátides hermanas, el uso mitótico formándose en la profase, el citoplasma, la membrana celular, el núcleo, y los cromosomas dobles en la profase. ¿Qué pasa en la profase? Terminan de condensarse, ¿sí? Al principio estaban los cromosomas como cromatina suelta, por eso se ve este color oscuro. Aquí, en la profase mitótica, ya se condensa. Luego vamos a ver qué pasa en la metafase. Aquí no aparece la prometafase, ¿no se dan cuenta? En la metafase lo característico es que se ha formado el uso mitótico y están los filamentos adheridos a cada centrómero, a cada estructura del centro, ¿sí? Y esta es la llamada placa metafásica, el centro del uso mitótico. Esto lo hacen a través de lo que se llama un cinetocoro o kinetocoro, esta unión en la línea media. Luego viene la anafase, en que los centrosomas o centriolos tiran hacia los extremos y empieza ya la célula a adelgazarse en la parte media para la posterior división, ¿no? Y aquí han llamado a este cromosoma hijo, que se ha dividido de este anterior. Y en todos los casos va a ser un cromosoma hijo. Eran dobles y ahora van a ser simples. En la telofase ya los centrosomas centriolos han logrado estirar hacia cada polo totalmente los cromosomas, ¿sí? Se vuelve a formar la membrana nuclear, se produce el surco de división celular y se produce de nuevo, se va generando nuevamente la membrana, perdón, nuclear en cada célula hija. Y además aparece la estructura auxiliar, que es el nucleolo, en la parte tardía de la mitosis, de la fase. Aquí es como se ve efectivamente la mitosis en células vegetales. ¿Esta qué etapa sería de las que hemos hablado? ¿Dónde está el cursor, el puntero? Profase, tal vez. Como la expresión, sí, parece una profase. Esta es clarísima. Una Metafase. metafase. Están todos en la línea media. ¿Y esta? Están separados. Telofase creo que sería, doctora. Telofase ya, ¿sí? Es una etapa porque ya se han dividido y están así. Eso yo solía verlo en las prácticas en células de cebolla. Creo que ahora no hacen prácticas así. Otra. Ve lo mismo en distintas etapas. Aquí, por ejemplo, hay una célula más condensada. Aquí otra que no se sabe si está terminando su mitosis o está empezando a condensarse. Pero aquí claramente tenemos una metafase tardía, están empezando a separarse, pero algunos todavía están en la línea media y aquí ya en telofase. Ahora viene lo complicado, meiosis. Normalmente en la primera etapa, la meiosis 1, se produce como si fuese una mitosis, ¿no? En que hay una etapa de reposo, de interfase, donde no está en reposo, sino que se está duplicando el material genético.
En la profase se condensa los cromosomas. En la metafase se produce esa polarización, digamos, en el centriolo y la ubicación de los cromosomas dobles en la línea media. Continúa en la anafase separando los cromosomas simples. En la telofase se vuelven a formar las estructuras nucleares y finalmente 2 células hijas con la mitad de la carga genética de aquí, ¿no? Con 23 cromosomas. Esta etapa es crucial para la meiosis. Aquí otra vez en forma horizontal. En la interfase están apareciendo los centrosomas. En la profase se produce el inicio de la migración. La metafase, lo que hemos dicho, anafase, la separación, ¿no? En que las cromátidas hermanas, pero aquí, a diferencia de la mitosis simple, son cromátides dobles. ¿Se dan cuenta? Esa es la gran diferencia aquí, que no se separa una cromátide simple, no se separa un solo ladito, sino ambas. Y aquí se dividen y me da como resultado cuatro células hijas, ¿se dan cuenta? 4 células hijas con material genético distinto cada una y con carga genética duplicada. Ahora vamos a ver mejor en distintas opciones. Aquí, primera etapa, una célula diploide en interfase. ¿Ve? Se ve todavía la membrana nuclear con sus poros, su nucleolo y los cromosomas intentando condensarse. En la profase, el núcleo empieza, la membrana nuclear empieza a borrarse, como pueden ver, y los centriolos están, los centrosomas se van yendo hacia los polos y los cromosomas están duplicados. Lo que veíamos antes en la prometafase, se unen a través de las cromátides hermanas, pero lo que ocurre en la meiosis, y solo ocurre en las células germinativas, es algo diferente. ¿Qué notan aquí donde está el puntero? Aquí y aquí. Que son 2 juegos de cromosomas, prácticamente, son 2 cromosomas enteros. Enteros, pero además aquí están fusionando sus segmentos, tanto aquí como acá. No están solitos como en la mitosis, ¿no? Entonces, estas cromátides hermanas tienden a fusionarse y esa es la característica central, una de las características centrales de la meiosis, ¿no? Luego se forman las fibras del huso, ¿no? Y la placa central de la metafase con el huso y los centriolos o centrosomas totalmente alejados en la metafase. Luego se separan las cromátides y se forman los cromosomas aquí dobles, ¿sí? O sea, tienen doble carga genética, además han intercambiado carga genética en la telofase. Luego se dividen en 2 células hijas. ¿Qué es lo que pasa? Aquí hemos visto que había esa formación de cromátides no hermanas, se entrecruzan, y esa es la característica, el quiasma de entrecruzamiento, aquí, donde intercambian segmentos cromosómicos, los cromosomas en sí, ¿no? Entonces forman una tétrada, que son cromosomas homólogos apareados con 2 cromátides cada uno, y una 2, una 2. Entonces están produciendo lo que se llama, van a producir el crossing over, ¿sí? Y en algunos casos aquí, por ejemplo, son, cuando hay otro tipo de células, son cromátides no hermanas. Eso depende del tipo de célula, de cromosoma que se trate. Es decir, que en un mismo proceso de división celular puede haber esto de las cromátides hermanas que se intercambian entre sí y que intercambian segmentos, o puede haber cromátides no hermanas que no necesariamente intercambian. Lo que nos interesa en la meiosis es la presencia del quiasma, esto, el sitio de entrecruzamiento. Entonces, en la placa de la metafase están juntas, son dobles, como se han dado cuenta. Y aquí, una vez que se ha producido el intercambio de segmentos, por eso tiene el segmento de este otro cromosoma,
un segmento cafecito aquí, y en este cromosoma azul 2 segmentos celestes que ha perdido aquí, han sido reemplazados por el cromosoma azul. Quiere decir que se ha producido el intercambio de material genético de segmentos, llamado en inglés crossing over, o entrecruzamiento, ya en la anafase cuando se separan. Entonces, como pueden ver aquí más claramente, una vez que las cromátides hermanas se entrecruzan, se produce el entrecruzamiento, vale decir, aquí está marcado con colores, obviamente en la citología no se va a ver así, ¿no? Esto es solamente esquemático para que nos demos cuenta. El segmento rojo, va a pasar a este cromosoma y va a tener este aspecto. Y el segmento azul va a pasar a este otro, al cromosoma rojo, este segmento azul, y va a tener este aspecto. ¿Sí? Es lo que están haciendo. Entonces resulta esta combinación o esta otra, dependiendo del número de recombinaciones que puedan suceder. Es ahí donde, como va a formar al final la meiosis, 4 células hijas haploides, tiene que tener elementos de un cromosoma paterno y de un cromosoma materno. Entonces, por eso se produce este entrecruzamiento. Aquí hay una explicación sobre el gráfico anterior. Los cromosomas homólogos se dan cuenta que son los que tienen el mismo tamaño. Ya hemos visto en varias clases y con la doctora Muriel también cómo se clasifican los cromosomas, ¿no? Entonces, aquí dice, ten en cuenta que los cromosomas ya se han replicado antes del inicio de la profase 1. En la profase 1 se unen pares de cromosomas homólogos. Los brazos de los diferentes homólogos se solapan, o sea, se superponen e intercambian el ADN. Ahora, lo importante es esto, que las 4 cromátides hermanas resultantes son diferentes y cada una tiene una secuencia de ADN diferente, ¿sí? Porque no es lo mismo tener esta secuencia toda azulita con su centrómero que tener esta secuencia, la mayor parte azul, con un segmento del otro cromosoma y viceversa. ¿Se entiende, no? Esa es la clave de la meiosis. Es el intercambio de material genético de cromosomas homólogos. Un cromosoma homólogo proveniente del progenitor masculino y el otro proveniente del progenitor femenino, o en este caso, si somos feministas, de la progenitora. Entonces, un resumen de las características de la meiosis. Se produce en células eucariotas, son las células maduras. Se llaman así porque las que tienen un cariosoma, un núcleo, y en él tienen, porque hay células procariotas que no tienen núcleo, ¿no es cierto? Aunque también puede ocurrir una meiosis, pero ahora no nos compliquemos. Son de células eucariotas, o sea, de células de organismos superiores, ¿sí? Ocurre en quienes se reproducen sexualmente. Todos los animales, plantas y hongos que se reproducen sexualmente, que son la mayoría, tienen este tipo de gametos, o sea, tienen gametos. Y se produce, lo importante, este entrecruzamiento de las cromátides, que ya se ha producido en la profase 1. ¿Está entendida esta parte? La mitosis es una división simplecita que da origen a 2 células hijas idénticas. La meiosis es una división especializada que produce los gametos, es decir, las células sexuales específicas destinadas a la reproducción. Y para eso mezcla su material genético. Aquí hay un cuadrito que les hice de diferencias entre mitosis y meiosis. La mitosis se generan 2 núcleos con el mismo número de cromosomas, solo 2 células hijas con idéntico número de cromosomas. En la meiosis, 4 células con la mitad del número de cromosomas de la célula de origen. Por eso hay, en el caso de la meiosis, meiosis 1 y meiosis 2. En cambio, la mitosis tiene solo las fases que hemos visto. Profase, metafase, anafase, telofase, con la fase intermedia, la prometafase.
En la meiosis 1 tiene su profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Y la meiosis 2 igual. Todas esas etapas, pero con 2. Profase 2, metafase 2, anafase y telofase. ¿Cuántas divisiones nucleares se producen en la mitosis? Una. En la meiosis 2, porque hay 2, ¿no? Meiosis 1 y meiosis 2. ¿Cuántas duplicaciones genéticas? En la mitosis, una, para producir una célula hija, y aquí en la meiosis también una. Pero lo que es interesante es que va a producirse material genético distinto porque se intercambia. Entre cruzamiento y recombinación genética o cromosómica, en la mitosis no hay, y en la meiosis está presente en la profase 1 y en la metafase 1. ¿Cuál es el resultado? 2 células hijas con la misma cantidad de material genético, 2N. Y aquí serían 4 células con la mitad del material genético. Estas células son haploides. Y esta que vemos aquí, que estoy señalando con el cursor, es una célula diploide normal. En un ejemplo, aquí células cualquiera de la dermis, de los dientes, del epitelio de los riñones, todas se reproducen por mitosis. Aquí, ¿quiénes se reproducen por meiosis? Las células germinales. Solamente son las células germinales que producen los gametos las que hacen meiosis. No hay meiosis en todas las células. Eso tiene que quedar bien claro. ¿Está claro hasta aquí? Díganme, por favor. ¿Se entendió o quieren que se repita la meiosis? ¿Les escucho? O en realidad no los escucho. Doc, ¿podría volver a repetir? Bueno, ¿qué hora es? ¿Tienen hora, por si acaso? 8:47. Pues, creo que alcanzamos y corremos un poquito. Entonces se produce, como hemos dicho, lo clásico de la mitosis son 2 células hijas. Veremos la meiosis, que tenemos en la profase, se duplican y en algunos casos se intercambian los cromosomas. Aquí se está viendo que va a haber un intercambio. ¿Por qué? Aquí las células hijas, como pueden ver, son diferentes cada una, ¿no? El producto de la mitosis 1 son que los cromosomas homólogos se separan. Pero en la mitosis 2, como se ha producido otra vez, perdón, en la meiosis 2 se ha producido otra vez el intercambio y hacia el centro y luego la separación, hay 4 células hijas, cada una diferente, ¿se fijan? Eso es lo importante de la meiosis. Partimos de una célula diploide en la que el núcleo empieza a disgregarse. Aquí el núcleo se desgrega más y se está formando la prófase, pero ahí hay algunos amagos en esta prófase de intercambio de segmentos cromosómicos, como pueden ver. La prometafase se van a reunir más hacia la línea media y se forma el uso, igual que la mitosis, es igualito el procedimiento, solo que con la trampa del crossing over. Y aquí tenemos las fibras del uso de la metafase, todo formadito al centro, para luego orientarse cada uno hacia su polo, cuando se separan a partir de los centrómeros. Están aquí, ¿no ven? 2 puntitos negros son los centrómeros de cada cromosoma, que están presentes en todo el proceso, a diferencia del caso de la mitosis. De todas maneras, si quieren, les paso estas diapositivas a alguno que me diga, que me mande su WhatsApp y les paso y pueden compartir entre todos para irlo analizando con calma. Volvemos. Metafases se separan a partir de los centrómeros y quedan en la telofase divididas. ¿Sí? Tenemos las 4 cromátides hijas. Se produce la división celular y la reconformación otra vez de la heterocromatina y la eucromatina mejor. Aquí teníamos una tétrada, o sea, son
cromosomas que son cromosomas hermanos con cromátides dobles. Si pueden ver, aquí cromosomas homólogos, por eso se llaman cromosomas hermanos o cromátides hermanos. Se produce el entrecruzamiento, está mostrando lo que ocurre en la metafase. Luego se separan dobles, comparen con lo de la mitosis. Han intercambiado segmentos, el crossing over, con los mismos cromosomas homólogos. No hay un grande con un chiquito. O sea, este no son homólogos y no intercambian entre sí. Han intercambiado con uno de su tamaño. El naranja con el marrón y el azul con el celeste. ¿Se dan cuenta? Esas son cromátides hermanas o cromosomas homólogos. Intercambian segmentos de modo que, como se ve aquí, los resultantes son material genético distinto, cromosomas distintos, y esto es lo que hacen en la sinapsis. Producen e intercambian el ADN. Entonces, lo más importante es esto. Las 4 cromátides hermanas son genéticamente diferentes. Cada una tiene una secuencia de ADN diferente. Por eso es que ustedes se parecen a sus hermanos, pero no son idénticos. Porque si nos reprodujésemos por mitosis, todos seríamos idénticos a nuestros padres y a nuestros hermanos. Como no es así, la finalidad es producir diversidad. Estas características, hemos dicho, son células que tienen núcleo, los seres que se reproducen sexualmente. Hay algunos animales como las abejas que se reproducen no sexualmente, entonces tienen otro tipo de división de pasaje de sus genes a la siguiente generación. Y lo más importante, ¿cuál es la característica fundamental de la meiosis? Es el entrecruzamiento de las cromátides, o sea, la mezcla del material genético. Ahí está. La mitosis tiene un proceso simple, profase, prometafase, metafase, anafase, telofase, y la meiosis lo mismo, pero 2 veces. Dividen 2 veces. Resultado, mitosis, 2 células hijas con 2N, la misma cantidad. Y aquí en la meiosis 4 células con la mitad. Son células 1N haploides. Ahora sí, pasaremos a ver las células germinales. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Aquí tenemos ya en un ovocito, no quiere hacerme mucho caso, en un ovocito y un espermatocito aquí a la derecha. ¿Sí? Entonces, en ambas van a producirse meiosis, ¿no? Aquí se produce un ovocito secundario y un ovocito maduro. Se produce la primera división de maduración meiótica. En el caso de los espermátides, forma lo que se llaman espermatocitos secundarios, los 2 iguales, y tiene 23 cromosomas solamente, ¿no es cierto? Pero con estructura doble. En el caso del ovocito, una de las células, por alguna cosa no quiere hacerme caso, un segundito. Aquí está mejor. Vamos a poner, ¿ven el cursor? Sí, Doc. Ya, entonces estamos hablando, aquí se han producido 2 y 2 células. La diferencia es que esta segunda célula se inhibe, o sea, se atrofia y ya no se reproduce. Va a formar lo que se llama un cuerpo polar. En cambio, en el caso del espermatozoide, todas se dividen y dan origen a 4 células hijas, eventualmente con cromosomas X y con cromosomas Y o Y. ¿Sí? En cambio, el ovocito va a dar origen a un solo ovocito grande que va a crecer y va a ser el óvulo. Y los otros 3 que le correspondía formarse se atrofian y forman los cuerpos polares. Porque va a ser un solo ovocito y varios espermátides o espermatozoides. Queda más claro en las siguientes. A ver si esta vez ya se puede hacer. ¿Aquí ven el cursor? Sí, Doc. Ok, entonces las fases de la ovogénesis son estas: proliferación, crecimiento y maduración.
Entonces, las células germinales al principio entre ellas tienen mitosis y mitosis, viajan hasta los ovarios, dando lugar a millares de ovogones, que son las células madre ováricas, que son diploides, aquí dice claramente. En el caso del crecimiento, se empiezan a dividir por meiosis y a las ovogonias, dando lugar a ovocitos primarios, que siguen siendo diploides, ojo. Estos se ven rodeados por células, dando lugar a la aparición del folículo primordial, que vamos a ver enseguida. Ahora, en la otra etapa, la otra fase, la de maduración, esta primera división por meiosis no ocurre sino hasta el 7º mes de gestación, cuando se da la primera meiosis, ¿sí? La división meiótica avanza, o sea, la primera meiosis es en la etapa fetal, pero la segunda es mucho después, muchos años después, como vamos a ver más adelante. Se queda en fase de diploteno. Se llega hasta la primera meiosis y ahí se queda en stand-by, en un estado como de hibernación, hasta que le toque ser ovulado al ovocito que corresponda. Las células germinativas primordiales, ¿cómo se diferencian en ovocitos? Esas células que habíamos visto al principio, ¿no? Que están cerca de la colita del embrión. Se dividen por mitosis, forman ovogonias, ¿sí? Se vuelven a dividir por mitosis y forman ovocitos primarios. De ahí es que va a venir recién lo interesante. ¿Cómo se ve el ovario en las distintas etapas del desarrollo? Aquí se ven las ovogonias y los ovocitos primarios en la profase, que se quedan así, ovocito primario en profase. Y luego esta profase queda en reposo, llamada diploteno, ya en las células foliculares en la recién nacida. ¿Se acuerdan que dijimos que se detiene en el 7º mes y queda igual así, pero condensado en las células foliculares al momento del nacimiento, en la recién nacida? O sea, para el 7º mes, dice, de desarrollo fetal, la mayor parte de las ovogonias, ¿sí? Estas han degenerado y solo quedan los ovocitos primarios. Se encuentran todos en la profase, como les he dicho ya, en stand-by. Y está rodeado de manera por una captura de células de protección que le van a servir de alimento después. Se conoce como un folículo primordial. No sé si está aquí, sí. Este es un folículo primordial, el que está marcado con verde. O sea, ¿qué es lo que tiene al nacimiento? Tiene un núcleo con su ovocito, o sea, con su número de cromosomas diploide, y se empieza a rodear, este es solo el núcleo y el ovocito, se empieza a rodear de unas células planas, que luego se vuelven cúbicas y se va produciendo una membrana que los separa, que va a ser muy importante en las clases siguientes, la zona pelúcida. Y finalmente, estas células cúbicas que ven aquí proliferan en varias capas, ¿no? Y va a formar todo lo que es la membrana de protección. La zona pelúcida se hace más estrecha, es como una membrana transparente, y el núcleo sigue quieto aquí, como formando el folículo primario. Así es como va a esperar a la etapa de la pubertad y la maduración, que le va a tocar un mes a cada uno. Entonces, una vez que se produce, digamos, la etapa de maduración sexual, aquí la zona pelúcida se engrosa y el ovocito primario empieza a dividirse. Aquí se forma, esta es la primera meiosis, y estas células que circundan, que eran las anteriores, estas de aquí donde está el cursor, ahora son llamadas células de la granulosa, ¿no? Y se ha dividido, y en lugar de formarse dos células, se forma un cuerpo polar, el que va a anularse, que hablábamos al principio. Y luego el ovocito se divide también, el ovocito secundario se divide otra vez, y el cuerpo polar también. ¿Y qué pasa con el ovocito sobreviviente? Que viene siendo este pequeño, rodeado, que se llama ovocito primario, se rodea de todo un sistema de protección de las células esas, más las células externas que se llaman la teca externa,
y se llena de líquido. Y aquí va creciendo el cúmulo de células a partir del cual se va a producir la ovulación más tarde. Entonces ya hemos visto los cuerpos polares en la ovogénesis, a diferencia de la espermatogénesis, que las 4 células sobreviven, en la ovogénesis solo una. Aquí las distintas etapas de maduración, están los folículos en crecimiento, va formando hasta formarse toda esa membrana que habíamos dicho, la protección del folículo primario crecido, y luego se rompe el folículo y el óvulo, sí, como tal, es liberado hacia la trompa. ¿Se dan cuenta? Es atraído por por la ámpula y por estas fimbrias que se mueven como si fuese un cepillo atrayendo y barriendo al ovocito o al óvulo hacia la trompa, la que va a recorrer para ir a encontrarse en esta trompa de Falopio con los espermatozoides que vienen desde abajo. Es así como se produce el final de la ovogénesis y la ovulación. La espermatogénesis es más simple. Los hombres siempre son más simples. Entonces, a partir de una célula germinativa primordial, que son estas en la celeste, están rodeadas de células de sostén, que son las llamadas células de Sertoli, y de una membrana que las protege, que es la membrana basal. ¿Sí? Empiezan así, se forman igual que las ovogonias, las espermatogonias, luego van siguiendo sus divisiones para formar espermatocitos primarios, ¿sí? En profase, y espermatocitos en maduración hasta formar la espermátide y finalmente los espermatozoides. Aquí están inmaduros y otros son maduros y se depositan en la matriz de la sustancia intercelular. De manera resumida, ¿cómo se ve? Hay una meiosis 1 cuando está en estado de espermatogonia y forma espermatocitos primarios. Aquí se forma la meiosis 2, ¿sí? Con los espermatocitos secundarios, y cuando son espermátides son 4 células hijas, o sea, 4 espermátides, que van a sufrir solo una etapa de diferenciación, o sea, van a convertirse de espermátides en espermatozoides, pero son 4, no 1. Entonces, ¿cuáles son los productos de la meiosis? Son la espermatogénesis. Al principio, una espermatogonia, igual que la ovonia, células inmaduras, el espermatocito en reposo y espermatocito secundario. Finalmente, después de la segunda división meiótica, la espermátide. O sea que de un espermatocito primario se produce recién la primera división meiótica y luego la segunda. ¿Para qué? Para que tengan un número haploide de cromosomas. O sea, la mitad de los cromosomas. Porque luego tienen que fusionarse con las del óvulo y volver a formar una célula completa. Aquí se ve que alguien estaba mal de la cabeza. Diferenciación, pero es diferenciación, ¿no? Entonces, esto es ya cuando madura, todo el material citoplásmico se va concentrando con la energía mitocondrial que tiene la espermátide, va concentrando lo más que puede en lo que es la cabeza del espermatozoide futuro, que se llama acrosoma, ¿no? Aquí se usa todo el material posible, va formando un anillo fibroso y una cola, que es lo que le va a permitir la motilidad. Todo esto es una pieza de la cola, que es la que permite que el espermatozoide se desplace. Es curioso saber que el espermatozoide entre las células humanas es la más pequeña y el óvulo la más grande. En un corte histológico se ven las espermátides, se ven los espermatocitos ya dividiéndose, por eso se diferencian. Las espermatogonias, que son más grandes, las células de sostén, las de Sertoli, y el sustrato intermedio de Leydig o Leydig, ¿no? Pero, es decir, se puede ver lo que estaba esquematizado en un corte histológico del epidídimo. Tenemos un espermatozoide maduro con una gran cola. Todos estos son gránulos de aceite, artefactos de la citología. El espermatozoide es la cabeza, el cuerpo intermedio y la cola. Es esta solamente. Esta que se ve aquí es la cola de otro espermatozoide. Estas son fotografías reales. La de la derecha, una
vista por endoscopía, si se pueden ver, ¿no? La ovulación tal cual. En el momento en que se rompe el folículo, esta es la pared del ovario, se rompe el folículo y está liberando el ovocito, el óvulo, más bien que el ovocito, el óvulo. O sea, esto que puede verse a simple vista. Y esto es una micrografía electrónica del óvulo rodeado de los espermatozoides que intentan penetrar su membrana. Creo que esta es la última, ¿sí? Bueno, vamos a quedar en esas imágenes tan lindas. Si quieren hacer un comentario, decir algo, ¿se ha entendido todo? Sí, doctora.